La chica no había hablado en 72 días. Su nombre era Emily y tenía 7 años. Ella había sido una vez el tipo de niña quien habló con las flores, quien dio nombres a las sombras y cantó a la luna. Pero eso fue antes del accidente, antes del fuego, antes de los gritos, antes del silencio que vino después. Ahora Emily y su padre vivían en una antigua granja, millas de distancia de todo, sin vecinos, sin sonidos de ciudad, solo árboles de viento y el eco de las cosas que no se dicen. Ella no habló, no lloró. No miró a nadie a los ojos, ni siquiera a su papá. Ella vagó por el borde del bosque como un fantasma. Ella siempre tiene bolsillos embarrados llenos de plumas, piedras, piezas de cosas rotas que nunca explicó. Una mañana ella no volvió. Su padre buscó durante horas, llamó su nombre hasta que su voz se quebró. Corrió por el bosque con pánico en su pecho y culpa en sus pulmones. Y luego la encontró sentada sola en un claro, excepto que ella no estaba acostada a su lado. Tranquilo como Twilight era un perro. Un gran pastor alemán de ojos amarillos, extremidades enredadas de piel, cicatrices delgadas a lo largo de su costado como mapas olvidados, sin collar, sin etiqueta. El perro no gruñó, no se movió. Él solo miró a Emily y Emily lo miró. Ella apoyó suavemente su mano en su espalda. Su padre estaba congelado al borde del claro, miedo de romper el momento. Luego, por primera vez en más de 2 meses, Emily susurró una palabra: «Quédate». Antes del fuego, Emily vivía en un pequeño apartamento con su mamá y su papá. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Los cuentos para dormir revelaron la masa de panqueques, risas que resonaban en las paredes como música. Su mamá era pintora. Solía dejar que Emily mezclara colores con sus dedos. Pintaron puestas de sol en cartón y estrellas en el techo sobre su cama. Luego llegó la noche que cambió todo. Nadie sabe exactamente cómo comenzó el fuego. Un cable defectuoso que dejó una vela encendida, una pequeña chispa que tomó demasiado. Emily sobrevivió, su madre no. Los bomberos encontraron a Emily en el armario, brazos envueltos alrededor de una jirafa de peluche, cara rayada con ojos de ceniza anchos y silenciosos. Ella no gritó, no lloró. Solo ella miró desde esa noche. Ella no había dicho una palabra de su padre. Daniel hizo lo que pensó que era mejor. Se fue de la ciudad. Compré una antigua casa de campo rodeada de árboles y espacio. Esperaba que el silencio la curara, pero el silencio solo se hizo más profundo. Emily no jugó, no dibujó. No hablaba. Daniel lo intentó todo. Terapeutas. Diarios camina por el bosque. Ella siguió, pero como una sombra, no presente, no alcanzable, hasta el día en que desapareció en el bosque y devolvió con un perro. Nadie sabía de dónde venía. No hubo informes de perros desaparecidos. Sin dueños mirando, no ladró. No suplicó, solo siguió a Emily donde quiera que fuera. Ella lo llamó Sombra. Daniel nunca había visto su nombre desde el incendio. Ella no explicó porque no necesitaba. Porque a veces el alma reconoce algo. Mucho antes de que la mente lo entienda, Shadow no actuó como un perro normal. No ladró a los ciervos ni persiguió ardillas. No lloró para que se dejara salir la comida o el vino. Simplemente siguió a Emily como si siempre hubiera estado allí, como si él perteneciera. Emily no le habló. No en voz alta, pero algo pasó entre ellos. Algo más profundo que las palabras. Ella caminó por el borde de los árboles, caminó a su lado. Ella se sentó bajo el mismo pino. Todas las tardes se acostaba a sus pies. A veces se acercaba y enreda sus dedos en el pelaje grueso. Detrás de sus orejas nunca se movió. Daniel miró desde el porche. Era la primera vez que Emily mostraba ganas. No es alegría, no es emoción, pero la intención que eligió para hacer con el perro. Incluso empezó a comer mejor. Cuando Shadow fue alimentada, ella también comió. Una noche Daniel la encontró dormida en el granero. La sombra se acurrucó a su alrededor como un guardia silencioso, la mano de Emily descansando suavemente contra sus costillas. Subiendo y bajando con cada respiración, Daniel no la despertó, se sentó cerca, solo mirando por un momento. Casi se imagina que fue hace años, antes del fuego, antes del silencio. Susurró gracias, sin saber si las palabras eran para el perro o algo más grande por las mañanas. Emily empezó a dejar cositas en las patas de Shadow. Una pluma, una piedra lisa, una cinta roja que una vez había sido la ofrenda de su madre.
Tal vez la sombra de los regalos nunca reaccionó, pero se quedó y para Emily eso fue suficiente. Comenzó con un sonido no fuerte. No es alarmante, pero para Emily era un trueno, un camión grande, pesado, entrando en el largo camino de tierra del Fair Mouse. Daniel salió limpiándose las manos con una toalla. El hombre que salía del camión llevaba una insignia del condado. Tarde dijo, «Tienes un callejero en tu tierra». Daniel frunció el ceño. «Tenemos un perro». «Sí, ¿por qué?» El hombre asintió, sacó una foto de su abrigo. «Creemos que es de una unidad de entrenamiento canino. Desapareció hace 6 meses durante una tormenta. Skittish, difícil de colocar». Supusimos que se había ido. Daniel miró la foto. Era sombra, pero no en un bosque. No con Emily. Usaba un chaleco, una correa. Sus ojos eran más afilados y salvajes. Hemos estado rastreando informes. El hombre dijo avistamientos cerca de estos bosques. Si es quien creemos que es. Él pertenece al estado en el que tendremos que llevarlo. El corazón de Daniel cayó por dentro. Sombra agitada. Emily estaba congelada detrás de la puerta de la pantalla. Ojos abiertos, labios separados. Ella había escuchado todo. «No puedes», ella susurró. La primera oración completa. Ella había hablado con su padre en meses. El oficial la miró sorprendida, jovencita. «Solo queremos asegurarnos de que el perro esté a salvo». «Él es mío», su voz era pequeña pero firme. Shadow caminó a su lado. Presionada contra sus piernas, Emily dejó caer de rodillas y le rodeó el cuello con los brazos. «Por favor», ella susurró. «No lo lleves», el oficial dudó. Daniel intervino. «Él no es peligroso, está unido a ella». Ella no ha hablado desde que su voz se quebró. Desde el fuego el hombre miró al niño. El perro el porche. Luego, exhalado, le daremos unos días. Me registraré de nuevo, dejó una tarjeta. Se alejó, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche Emily no comió. Ella no durmió, se sentó en el granero, brazos alrededor de ojos de sombra bien abiertos, susurrando una palabra una y otra vez: «Quédate, quédate, quédate». Los días después de la visita, sentí ganas de esperar a que estallara una tormenta. Emily nunca deja la sombra fuera de su vista. Ella lo siguió de habitación en habitación. Se sentó a su lado mientras comía. Durmió con su mano enredada en su pelaje. Ella no dibujó, no tarareó. Ya no caminaba por el bosque. Ella estaba esperando por miedo de que en el momento en que se dio la vuelta, él desaparecería. Daniel hizo llamadas tratando de encontrar una laguna legal. Incluso se ofreció a adoptar al perro. El papeleo de archivos paga una tarifa, pero al sistema no le importó. Esa sombra había salvado a su hija del silencio. Para ellos era propiedad, un activo perdido, una inversión fallida. Una noche Emily entró en la cocina. Su voz era tranquila pero clara. «Si se lo llevan, dejaré de hablar de nuevo». Daniel se congeló, lo decía en serio. Ella lo miró a los ojos. «Sé que vienes de otro lugar». Ella susurró: «Y sé que te quieren de vuelta. Pero ya no eres de ellos». Ella apoyó su frente contra la de él. «Eres mía como yo soy tuya». Y en ese momento la sombra se puso de pie. No irme, no correr, pero caminar hacia el bosque. Se detuvo al borde de los árboles. Miró hacia atrás, esperó. Emily entendió que siguió. Por primera vez en semanas, entraron juntos en el bosque. El bosque era diferente por la noche, más silencioso pero no vacío. Emily siguió la sombra por caminos estrechos, raíces llegando como dedos, bailando a la luz de la luna entre ramas. Caminaron sin hablar, sin necesidad de sombra, movida con propósito, no rápido pero estable, como si él recordara algo que ella no. Finalmente llegaron a un lugar que no había visto antes. Una vieja valla oxidada más allá, lo que parecían ruinas de hormigón medio enterrado. Un puesto de entrenamiento, trozos de cuerda triturada, y clavado en un árbol un letrero desgastado. Cara 9. La obediencia táctica causa el desmantelamiento. Emily se acercó. Shadow se sentó junto a un poste desgastado y miró al suelo. Allí en la tierra, medio cubierta de hojas, una etiqueta de metal. Emily se agachó y lo cepilló en la superficie. Unidad K9 hecho 7 pulgadas. Tyler C. Briggs. Ella miró a Shadow. Ese era tu nombre. Ella preguntó suavemente a Echo. No se movió, no necesitaba hacerlo. Ella rastreó las letras de nuevo. Echo 7 y por un momento casi pudo verlo. Más joven, más rápido.
corriendo carreras de obstáculos, comandos de ladridos, salvando a personas que obedecen órdenes que pertenecen a otra persona. Ella se sentó a su lado y le susurró: «Te llamaron Eco, pero no volviste por ellos. Regresaste por mi sombra acostada a su lado». Presionó su cabeza en su regazo. Emily miró las estrellas a través de los árboles y tomó su primer aliento completo en semanas. «Creo que siempre fuiste mía. Solo tenías que perderte primero para que pudiera encontrarte». Ella cerró los ojos con una mano apoyada en su pecho. En ese momento la sombra se convirtió en más que un perro. Más que un sobreviviente, se convirtió en su guía. No solo por silencio, sino por sí misma. Encontraron sus huellas por la mañana. Pequeñas huellas que conducen a las profundidades del bosque. Daniel entró en pánico. Ella se había ido de nuevo. Sin nota, sin sonido. Sin advertencia, acaba de desaparecer. Llamó al sheriff, los voluntarios del departamento forestal, pero Emily no se había escapado. Ella había regresado al antiguo campo de entrenamiento de Cano 9. Ella se sentó donde ella y Shadow habían descansado la noche anterior, esperando como si el propio bosque pudiera darle respuestas, pero la sombra no estaba a la vista. Había ido a cazar o patrullar o desaparecer de nuevo. Emily no lo sabía. Y por primera vez desde que lo conoció, se sintió sola. El bosque se oscureció. Las nubes se juntaron en lo alto. Ella esperó y esperó. Pero la sombra no volvió. Luego un aullido frenético distante, no como antes de que Emily se pusiera de pie. Girado hacia el sonido, comenzó a correr. Las ramas le arañaron los brazos. Las raíces atraparon sus zapatos, pero no se detuvo. No hasta que ella lo vio. Sombra atrapada, su pierna trasera atrapada en una vieja trampa de alambre de púas, probablemente dejado atrás por los cazadores. La sangre empapó las hojas, su respiración es poco profunda. Sus ojos salvajes, Emily gritó no. No, 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 por favor. Ella se puso de rodillas con las manos temblorosas. Sombra sin aliento, una vez un suave sonido roto. Emily no se congeló, no se apagó. Ella se movió, habló. Está bien, te voy a ayudar. Te quedaste por mí, me quedaré por ti. Ella se arrancó la bufanda y la envolvió alrededor de la herida. Presionó el sangrado como lo había visto en los libros. Luego hizo algo que nunca había hecho en su vida. Gritó pidiendo ayuda más fuerte de lo que pensaba que podía. Él está herido, alguien ayude por favor. Y por primera vez en su joven vida, el bosque gritó pasos de voz. Daniel chocando contra los árboles. Ojos muy desgarradores, Emily. Vio la sangre del perro. Su hija presionando la tela en la piel. Él me salvó, susurró. Ahora lo estoy salvando. Shadow sobrevivió apenas. El veterinario dijo que el corte era profundo, peligrosamente cerca de la arteria, pero el pensamiento rápido de Emily, su presión sobre la herida, la bufanda le salvó la vida. Daniel se sentó a su lado en la sala de espera de la clínica. Las manos de Emily todavía estaban manchadas con de sangre seca, pero sus ojos ya no estaban huecos, eran feroces. El veterinario salió cansado pero sonriendo. Él está descansando estable. Cojeará pero volverá a caminar. Emily exhaló por primera vez en horas. Entonces en silencio puedo verlo. Asintieron. Dentro. La sombra yacía sobre una manta acolchada envuelta en vendajes. Ojos medio cerrados cuando vio a Emily. Su cola golpeó una vez, dos veces. Ella se puso de rodillas a su lado. Hola, chico. Te dije que me quedaría. Ella pasó sus dedos suavemente por su cabeza. Cuidado de no tocar la herida. Ya no eres Eco, eres mía y yo soy tuya. La sombra parpadeó lentamente, y por primera vez desde el incendio, Emily sonrió con una sonrisa real. Esa noche en la granja, Daniel la metió en la cama. Ella lo miró y le preguntó, ¿dormirá en mi habitación de nuevo? Daniel asintió tan pronto como sea lo suficientemente fuerte. Ella hizo una pausa y luego dijo suavemente, no tuve miedo cuando estaba herido, solo sabía que tenía que ayudarlo. Daniel se inclinó y le besó la frente. Fuiste valiente. Emily se volvió hacia la ventana. El viento exterior crujió los árboles. En algún lugar debajo de ese cielo, un perro había encontrado a su persona. Y una niña pequeña había encontrado su voz, no todos a la vez, no en un día. Pero en la tranquilidad, en la lealtad, en la estancia, la sombra se curó lentamente, cada paso fue cuidadoso. Cada movimiento miraba pero caminaba. Emily ayudó con sus vendajes, sostuvo las golosinas durante sus chequeos,
leerle todas las noches de un libro de imágenes. Una vez la mantuvieron enterrada en la parte de atrás de su armario. A veces incluso inventaba historias. Pequeñas aventuras suaves, sobre perros y niñas y estrellas que nunca salieron. Daniel escuchó desde el pasillo. Las lágrimas se empapan silenciosamente en el cuello de su camisa. En la escuela, Emily empezó a hablar cosas más sencillas. Al principio sí. No, el nombre de mi perro es Shadow. Luego vinieron los más largos. No es realmente un perro, es más como un faro. Cuando estaba perdido me encontró. Sus dibujos también cambiaron. Solían ser oscuros, ahora había árboles y montañas. Una niña con un pañuelo rojo y siempre a su lado. Un pastor alemán de ojos amarillos con una cicatriz en su pierna. Una tarde Daniel trajo a casa una placa de madera. Lo colocó encima de la puerta del granero, quemado en el lugar de la sombra de grano. Emily pasó los dedos por las cartas y susurró. Perfecto por la noche. Sombra acurrucada junto a su cama, ya no como guardián sino como familia. Y cuando se quedó dormida, Manu descansando suavemente de lado. Daniel ya no sentía que había perdido a su esposa. Sintió que habían encontrado algo nuevo. No es un reemplazo, no es una cura, pero un camino a seguir. Emily ya no era la chica que no hablaba. Ella todavía tenía días tranquilos, todavía se estremeció ante ruidos repentinos, todavía dormía con la luz del pasillo encendida. Pero ella habló, se rió. Ella miró a la gente a los ojos y dijo cosas como, su nombre es Shadow, no necesita hablar para entenderme. Ya no tengo miedo. Daniel la vio crecer, en formas que no tenían nada que ver con pulgadas. Un día se paró frente a su clase. Con una caja de zapatos adentro eran 3 cosas. Una foto de su mamá, un boceto del bosque y el viejo vendaje de Shadow. Cuando su maestra le preguntó qué querían decir, Emily se aclaró la garganta y dijo, de aquí es de donde vengo, aquí es donde me perdí y este es quien me encontró. La habitación estaba en silencio. Entonces el profesor susurró, gracias por ser valiente. Emily sonrió, no dijo que solía tener miedo. Ella no necesitaba hacerlo esa noche. Daniel le dio un nuevo diario. La primera página leída para historias que son solo tuyas. Ella escribió la primera entrada sentada en el porche, la cabeza de Shadow en su regazo. Su letra era desordenada, su ortografía está un poco apagada. Pero sus palabras fueron perfectas. Pensé que estaba roto, pero solo estaba esperando por el tipo correcto de amor para encontrarme. Y hacía con pelo y ojos amarillos. Y un latido que nunca se fue. Ella miró hacia abajo a la sombra. Nos salvamos el uno al otro, susurró. Y en la quietud de esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas silenciosas, Emily finalmente se sintió completa. Algunos rescates no ocurren en los refugios, o al costado de la carretera, o en luces intermitentes y fuertes sirenas. Algunos rescates ocurren en silencio. En la quietud entre los latidos del corazón, en la tranquilidad donde el dolor ha hecho un hogar. Emily no necesitaba salvarla como pensaba la gente. Ella no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser testigo. Ella necesitaba algo, o alguien que no se inmutaría ante su silencio y no se alejaría de sus tormentas y sombras. No era solo un callejero o un ex K9, o un milagro con 4 patas. Él era un espejo de lealtad, de presencia, de lo que significa quedarse cuando más importa. Esta historia no se trata solo de curar, se trata de pertenecer. Se trata de la forma en que una chica sin palabras encontró su voz, no a través de terapia, enseñanza o tiempo, pero a través del amor que no pidió nada a cambio, a través de un latido que coincidía con el suyo, a través de un perro que le mostró que no estás roto, solo estás esperando que alguien se quede. Si esta historia te quedara si te recordara a alguien que apareció cuando más los necesitabas, o de un amor que no habló pero nunca se fue, entonces déjalo ir más lejos como este video. Si crees en la curación a través de una conexión silenciosa, compártelo con alguien, quien puede estar sosteniendo algo dentro. Suscríbete para más historias reales de segundas oportunidades, la resiliencia y los héroes silenciosos que caminan a nuestro lado. Y en los comentarios, cuéntanos sobre tu sombra, ese amigo animal o humano, quien no te salvó con las palabras, pero quedándose porque alguien por ahí todavía está sufriendo, todavía esperando pruebas. Ese amor no siempre necesita gritar. A veces solo necesita sentarse a tu lado y no irse. Deja que esta historia sea la mano. No sabían que estaban alcanzando. Y recuerda que no todos los héroes hablan. Algunos curan, algunos protegen, algunos se quedan. Y en la estancia lo cambian todo.